Ya estamos por aquí en esta transmisión de la columna interactiva de este martes 19 de marzo de 2019. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Arnoldo Cuellar. Permítanme un segundo. Muy bien, ya vemos que se empiezan a conectar algunas personas. Muchísimas gracias por estar aquí en esta transmisión y bienvenidos todos aquellos que están uniéndose. Bueno, como señalamos desde nuestro anuncio, los temas que vemos esta semana mantienen una continuidad con lo que hemos venido viviendo en las semanas anteriores. Voy a empezar por el tema de la inseguridad en Guanajuato, pero con esta modalidad que hemos visto surgir y de la que son emblemas el video de que comentamos aquí la semana pasada entre un político del PRD y un presunto criminal, pero también la carta o el comunicado que se conoció el viernes a través de redes sociales que reprodujeron muy pocos medios de comunicación, por cierto, y creo que además hicieron bien, y que fue montado o producido en un video por un medio de la Ciudad de México que circuló intensamente en redes sociales, donde hay una postura del criminal que es conocido por su apodo como el Marro, José Antonio Yepes, lanzando fuertes acusaciones y defendiéndose de algunas de las que ha recibido como responsable de actos de violencia y de terrorismo en Guanajuato. Pero este capítulo, tanto el video que incrimina a un político prominente en el Partido de la Revolución Democrática, pese a que el PRD es un partido declinante después de que Morena y Andrés Manuel López Obrador lo han desfondado, Hugo Estefanía, exalcalde de Cortázar, exdiputado, exdirigente estatal del PRD, formaba parte de la dirección de este partido político. Entonces vemos que hay una connotación pues intensamente política en lo que está ocurriendo, mientras que la carta de José Antonio Yepes, el comunicado del Marro, del líder del cártel Santa Rosa de Lima, este mítico cártel que muchos creemos que es una invención de expertos en temas de seguridad, pero también una invención de los medios de comunicación que le atribuyen unas potestades que, bueno, pues muy difícilmente se ve en su accionar. Sin duda es un grupo violento, pero también muy acotado, muy provinciano. Lanza acusaciones el Marro directamente contra las autoridades de Guanajuato y contra el fiscal general Carlos Amarripa. Estamos entrando a otra etapa de lo que se inició con la guerra contra el huachicol de Andrés Manuel López Obrador. Una etapa donde se descubren implicaciones políticas, donde se ve que hay un lodazal del que nadie está muy limpio, algo que es normal, no podíamos hacernos tontos. Si hay una presencia de una década de este delito que inició muy localizado en algunos municipios del estado y que se extendió luego a zonas urbanas, a prácticamente todas las zonas rurales por donde atraviesan tuberías, gasolina robada que se vendía en expendios a la orilla de la carretera en un origen y que después se vendió, hoy lo sabemos, en gasolineras comerciales donde usted y yo y cualquiera pudimos o sin saberlo consumimos esta gasolina robada. No podía prosperar este oasis del delito en un estado como Guanajuato sin la complicidad de algún tipo de autoridades. Llámense policías municipales en la escala más baja, llámense alcaldes que o bien se hacían de la vista gorda y omitían atender algo que estaba en sus atribuciones, la paz y que no se cometieran delitos en sus territorios, y llámense funcionarios estatales, funcionarios de seguridad pública, el procurador y fiscal encargado de perseguir el delito, incluso, me atrevo a pensarlo, gobernadores que supieron de esto, que decidieron no meterse, que quizás también no es remoto que hayan tenido algún tipo de beneficios. Recordemos que las campañas políticas cuestan mucho dinero, que surge mucho dinero para esta práctica común que a nadie nos es desconocida de la compra del voto. Lo que el PRI hacía artesanalmente y que hoy el PAN y otros partidos lo han llevado a niveles sofisticados, prácticamente una industria. ¿De dónde sale ese dinero? Sale de las arcas públicas, sale de algún tipo de delitos. Es algo que no sabemos y que las autoridades electorales tampoco se han esmerado en investigar con esta fiscalización laxa que mantienen sobre ese exceso que a todas luces, todos lo sabemos y lo observamos, ocurre en las campañas políticas, superando considerablemente los ridículos límites que la ley impone. Y el audio de Hugo Estefanía
es clarísimo en ese tema. 3 millones de pesos cuesta ganar una alcaldía en un municipio pequeño como Villagrán, como Valle de Santiago, no tan pequeño como Jaral del Progreso. Se dice ahí abiertamente, hay elementos, hay pruebas, es una charla telefónica captada ilegalmente y filtrada por alguien, pero no es remoto. Lo hemos visto. Hemos visto alcaldes que se han perpetuado en el poder, que han estado ellos y sus esposas y sus hermanas ganando las elecciones de esta manera. Y ahí está Fernando Redondo, ya fallecido en Valle de Santiago, el propio Hugo Estefanía, que hizo una aparente hazaña de quitarle al PAN Cortázar en 2015. O en el caso de Pueblo Nuevo, la familia Solórzano, que ha venido heredándose el poder, o el panista José Durán. Incluso este hombre muere en un atentado criminal que no ha sido esclarecido hasta la fecha. También los panistas han sufrido estas bajas. Hay un cochinero en Guanajuato, está claro, nos lo dicen muchas evidencias. Y a lo largo de estos años, el sexenio de Juan Manuel Oliva, el sexenio de Miguel Márquez, lo que va, muy poco por tiempo todavía, del gobierno de Diego Sinué, la clase política, la clase empresarial, los diputados, los jueces, el Poder Judicial, todos, los periodistas, nos incluimos también, nos hemos estado haciendo de la vista gorda ante este tema que hoy nos estalla en las manos. No extraña entonces que la guerra escale a este tipo de acusaciones políticas. Todavía veremos más. Pasó en Michoacán cuando pobladores hartos de la extorsión se unieron en los grupos de autodefensa, que a su vez después también incurrieron en temas delictivos, o a lo mejor ya venían de ellos, y tronó toda una estructura política que se había podrido a lo largo de los años por el dinero sucio y la mezcla de intereses de grupos empresariales, en aquel caso agricultores, exportadores, de grupos criminales que se consolidaron a lo largo del tiempo, y también intereses políticos de alcaldes y de gobernadores. La actividad ilegal lo corroe todo. No podemos pensar que lo que pasa impunemente en sociedades, en comunidades, no va a dar lugar a este tipo de situaciones. Yo mencionaba al principio, pasando un poco de la guerra del Huachicoleo a otros temas, y déjenme ver quién nos escribe. Ariadna Enríquez, muchas gracias. A la abogada Humberto Gutiérrez, buenas noches a nuestro amigo Humberto. Oscar Negrete, también lo mandamos saludar. Luis Roberto Hernández, desde luego a todo mundo que está unido a esta transmisión y quienes también quieran escribir un poco del tema. Dice José María Rangel, hoy recorrí por primera vez el Boulevard Metropolitano a Silao saliendo por el Potrero. Es un desastre. Vamos a hablar del Boulevard Metropolitano porque yo lo recorrí hoy también, el eje metropolitano, y me llaman la atención algunas cosas. Eso dice José Rangel. Bueno, Alfonso Enrique Saldívar, saludos desde Salamanca. José Jesús Urbina, saludos también. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos ustedes. En León ha empezado a ocurrir un tipo de delitos que hace tiempo no se veían, no es la primera vez que pasan, asaltos en restaurantes, a comensales. Se conoció el video de un Vips localizado frente a Plaza Mayor, en la parte pues elegante del pueblo, la parte elitista, la parte donde se presume el desarrollo de esta ciudad, enfrente de edificios enormes, hoteles, gimnasios, bancos, etcétera. Ahí, por este video se conoce que unos comensales que entran como clientes normales se sientan a una mesa, sacan un arma que no se alcanza a distinguir con claridad y le quitan pertenencias a personas que están ahí consumiendo, todo de forma bastante discreta, sin hacer ningún escándalo. No es un asalto que haya incluso molestado a otros clientes. Parece que son extranjeros, se dice que son colombianos, se dice que roban relojes. Pero bueno, también hay información sobre asaltos ocurridos en otros lugares más violentos, donde se apunta a las personas con armas y se les despoja de relojes y de carteras. Voy a lo de antes. Estas bandas no están actuando solas. También hay protección. También hay zonas de la ciudad que se reparten. También hay responsabilidad de la policía municipal. Así como en otros lugares, unas bandas más precarias, más elementales, la banda del Machete famosa, roba bicicletas en las ciclovías, asalta a transeúntes, a corredores para quitarles las escasas pertenencias que pueden llevar cuando uno sale a hacer ejercicio, celulares, o Walkmans, o iPhones y iPods también. Bueno, pues en los restaurantes está ocurriendo otro tipo de cosas.
Y vimos los comunicados de la Secretaría de Seguridad Pública, de Luis Enrique Ramírez Saldaña, diciendo que no creyéramos en las cosas, que había que irnos con la información fidedigna. Se ven muy atrasados. Esto está circulando y fluyendo en las redes sociales y los periódicos incluso se han tenido que subir tardíamente al tema porque estaban rebasados ya por la velocidad de la información. Y es información real. Se conoce a las personas, a los familiares de quienes han sufrido estos delitos. El alcalde Héctor López Santillana no puede decir que la ciudad está tranquila, como en ocasiones lo repite. Hoy veía una declaración de él en alguna página de que está preocupado por la venta de droga en Villas de San Juan. Debería estar preocupado hace mucho tiempo. La ciudad está inundada de droga y esto implica redes criminales, implica competencia por mercados, implica crímenes violentos. Hay que ir más allá. Los problemas no están solo en Santa Rosa de Lima y por eso me parece, y lo he escrito, ridículo que el gobernador Diego Sinue quiera construir un edificio de decenas de millones de pesos para mostrar la vigencia del Estado de Derecho en Santa Rosa de Lima y mandar allá la capacitación de los cuerpos de seguridad, una escuela para formar policías. Yo creo que la tarea a hacer es otra, no construir edificios. Hay que reconstruir el tejido social y no se hace de esa manera, y menos con ocurrencias, porque esto fue dicho al calor de los acontecimientos de hace unas semanas. Entonces, ojo con eso, ojo con que no cunda la psicosis, pero también que la autoridad no nos diga mentiras. Por cierto, está compareciendo en el Congreso como parte de la glosa del informe del gobernador Diego Sinue el fiscal general y el secretario de Seguridad, Carlos Samarripa y Álvaro Cabeza de Vaca. Vamos a tener un enlace en unos momentos más con mi compañera y amiga Carmen Pizano para que nos diga qué está pasando por allá. Samarripa comparece todavía, aunque ya es un fiscal autónomo, porque se está glosando el año 2018, donde todo ese año todavía formó parte del gabinete de Diego Sinue. Esta es una extraña figura, vamos a ver cómo se comporta la autonomía de esta fiscalía. Una fiscalía que sigue muy ligada al gobierno. ¿Ustedes imaginan que la Fiscalía General que encabeza Carlos Samarripa pueda algún día perseguir el delito de algún funcionario público, de un gobernador, de un diputado, sobre todo si son del PAN? Yo lo veo hoy muy difícil. Bueno, quiero darles una exclusiva, esto lo van a leer mañana en los medios de comunicación, pero tiene que ver con esta falta de estructuración que se aprecia todavía muy fuerte en el gobierno de Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Hoy se conoció, circuló como reguero de pólvora, como se dice, la renuncia forzada, renuncia que fue solicitada del subsecretario de Infraestructura Vial, de la flamante, renombrada Secretaría de Infraestructura y Movilidad, Infraestructura Vial y Movilidad, antes la Secretaría de Obra Pública, por muchos sexenios y por muchos gobiernos así se le conoció. Bueno, si es una subsecretaría de Infraestructura y de Movilidad, suponemos que el subsecretario de Infraestructura Vial es uno de los cargos más importantes. Bueno, pues el jalisciense Tarcisio Rodríguez, quien llegó a esa secretaría, nadie sabe a estas alturas todavía por qué, cuáles son los nexos que lo unen a Diego Sinue, probablemente a través de Luis Felipe Bravo Mena, político que fue dirigente nacional del PAN, que hizo política nacional, que trabajó muy cerca de Tarcisio en el gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, y que por ahí puede hacer la vía, pero sin estar completamente seguros. Tarcisio Rodríguez llegó a Guanajuato siendo un completo desconocido para la industria de la construcción guanajuatense. Es hora que sigue siendo un desconocido, no se le ve con claridad. Para donde vaya se ve que no ha arrancado con seriedad la obra pública en Guanajuato en este gobierno, y hoy se desprende de uno de los funcionarios veteranos que le habían sido heredados, como prácticamente todo el gobierno en sus niveles subsecretariales y direcciones generales es el mismo que tenía Miguel Márquez Márquez. Martín Malagón, político panista, exalcalde de Apaseo el Alto, venía fungiendo desde, si no me equivoco, desde fines del gobierno de Juan Manuel Oliva como subsecretario en Obra Pública. Y bueno, es un veterano político, pero también es un ingeniero solvente, no se le conocían mayores escándalos, sacó adelante la encomienda con un jefe exigente como era Arturo Durán Miranda, hoy lo echan fuera. Esta puede ser una buena noticia, hay recambios, se van los marquistas, se van los olivistas, vamos a ver quién llega, pero también puede ser una no tan buena noticia. A lo mejor Tarcisio Rodríguez quiere traerse a un paisano, a un jalisciense. Esta legión extranjera seguramente quiere conformarse con sus gentes de confianza y eso sí traería agravios a Guanajuato y a los propios panistas guanajuatenses que no acaban de cuajar muy bien
con el gobierno de Diego Sinue, donde hay un hombre fuerte que está decidiendo muchas cosas, el jefe de gabinete Juan Carlos Alcántara, pero quien no parece mostrar las habilidades para controlar lo complejo que se ha vuelto un gobierno tan grande ya, burocráticamente tan amplio como el de Guanajuato, y pasan cosas aquí y allá que se desestructuran. Quiero comentarles también, referirme, bueno, ahí está la exclusiva, mañana lo leerán. Esta renuncia ocurrió el viernes, se conoció apenas el día de hoy, hubo puente. Martín Malagón se va del gobierno, no sabemos, parece que no es a otro cargo, se va a su casa y alguien llegará a manejar la subsecretaría de Infraestructura Vial. Quizás este es el momento de hacer el comentario que alguien aquí ya me adelantó y que yo también quería hacer de el eje metropolitano. Nos saluda Hernán Cuauhtémoc González desde San Luis de la Paz. Muchísimas gracias y saludos a San Luis de la Paz. Armando Montiel también dice a la orden, capitán Montiel. Hoy viajé por el eje metropolitano, iba rumbo a Silao, decidí evitarme el tráfico del Boulevard Aeropuerto a las 8 de la mañana, tomo el eje metropolitano, todo fluye bien, claro, con estos problemas a los que hace referencia nuestro amigo David Olivier, ese no, él es el director de comunicación de la Secretaría de Infraestructura. Ahorita vamos a comentar qué dice David Olivier, pero antes de esto nos había dicho José Rangel que estaba muy peligroso el eje metropolitano por los carriles sin balizar. David Olivier me dice, saludos Arnoldo, ¿cuál es ese desastre que dice un usuario que es el eje metropolitano? ¿Está demostrado que ha permitido bajarle carga a la carretera 45 o se refiere al eje metropolitano del Rincón por el que se llega de León a Purísima en 15 minutos? Abierto a la crítica, pero también a la propuesta. David Olivier, te quiero hacer una propuesta, seguramente a nombre de muchos ciudadanos de Guanajuato. Es verdaderamente un suicidio, es de altísimo riesgo la incorporación a la carretera 45 por la carretera de Comanjilla, por ese medio puente de Comanjilla y poco antes o poco después de la Maseca, dependiendo de donde se venga, porque el entronque viniendo desde Comanjilla y para tomar hacia la carretera a Silao ocurre en el carril de alta velocidad y ahí nadie se frena. Después del atorón del Boulevard Aeropuerto, los automovilistas van excedidos de velocidad, van a más de 100 kilómetros por hora y la gente que viene tranquilamente por el eje metropolitano viajando con mucha fluidez, al llegar ahí se hace un atorón, se hace un frenón y hay que aventarse, hay que meterse, no hay ninguna medida vial que permita atenuar la velocidad de quienes vienen por la vía 45, por la carretera 45, por la León Silao, a toda velocidad y con urgencia de llegar, muchos de ellos burócratas que van a trabajar a Guanajuato, y hay que aventarse como el Gorras en cuanto se nota un huequito. Es muy peligroso. Han ocurrido accidentes, seguramente seguirán ocurriendo más. Me llama la atención que se planee este eje metropolitano por años, por décadas. Empezó con Juan Manuel Oliva, se bajaron fondos federales del Fondo Metropolitano para León. Hubo tiempo de programar todos los cruces y todo lo que está ocurriendo. Y ese que es uno de los más utilizados, de los más cómodos además para incorporarse, porque en Loza de los Padres te metes a una carretera vecinal con mucho tráfico, con camiones pesados, aunque es más fácil incorporarse desde luego por Loza de los Padres a la 45, pero aprovechas muy bien el eje si llegas hasta el cruce de Comanjilla y luego tienes este calvario de cómo meterse a la carretera federal libre. Hoy, por cierto, me encontré a la periodista Carla Silva ahí haciendo malabares, venía atrás de mí, ella no me vio, yo sí la vi muy bien y vaya que le sufrimos, yo y también Carla, para incorporarnos a la carretera a Silao. Ojalá, David, piensen en algo, ya se cerró ese retorno peligrosísimo del aeropuerto del Bajío, ahí en Nuevo México, que también era causa de muchos accidentes. ¿Por qué no hacer algo? No sé que no van a hacer un puente en estos momentos para el carril de ida hacia Silao, como si existe el que viene hacia León, pero por lo menos un carril de incorporación, algunas boyas, pensar, hay ingenieros que saben de esto, cómo puede hacerse más viable esto. Bueno, lo viví hoy, vi que muchos ciudadanos lo padecían y dije, esto lo tengo que comentar y a ver qué nos dice David Olivier. Dice que lo tienen claro, clarísimo, y que tienen todo para ser el distribuidor vial, solo falta el recurso federal. Bueno, pero no se esperen a que el recurso federal llegue. Hay medidas provisionales más baratas, algún tipo de medida que dé tranquilidad a los automovilistas y que permita usar en toda su utilidad
al eje metropolitano. Si se va uno hasta el puerto interior, pues ahí ya entra otra dinámica, el puerto está saturado, también los dos pequeños puentes para salir y entrar del puerto, también a esas horas están muy saturados, no es solución. Bueno, ojalá el secretario Tarcisio Rodríguez, originario de Guadalajara, piense en estas cosas, o quien sustituya a Martín Malagón. Entiendo, es una carretera federal, pero hay acuerdos, hay buena relación con la Cuarta Transformación, dice el gobernador Diego Sinue, bueno, pues que lo hagan valer. Bueno, un tema adicional, se me van algunos de los temas que quería comunicarles, pero vamos a hacer el enlace, vamos a ver si Carmen Pizano ya está lista, si me permiten un segundo, para que nos platique cómo ha ido la glosa del tema de seguridad, del núcleo de seguridad en el Poder Legislativo de Guanajuato. Voy a hacer lo mismo que la semana pasada hice con Javier Bravo, marcarle a Carmen y ponerla en altavoz. Vamos a ver si por WhatsApp se nos da una buena comunicación con Carmen Pizano. Permítanme unos segundos. Carmen, ¿cómo estás? Hola, Carmen, ¿me escuchas bien? yo te escucho muy bien. ¿Escuchan bien ustedes a Carmen Pizano? ¿Me lo pueden por ahí escribir? A ver, ahorita nos dicen, pero yo te escucho bien, Carmen. ¿Cómo va la glosa de seguridad? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas noches. Buenas noches a todo tu auditorio a través de redes sociales. Gracias. Pues mira, comentarte que seguridad, el eje de seguridad comenzó un poco después de las 4 de la tarde. Esto como parte de la glosa del primer informe de Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Mandaron estratégicamente, creo yo, el tema de seguridad para después de las 4. Estaba programado para que terminara a las 9 de la noche. Obviamente esto no escuchaba es posible. A Samarripa hace un momento que decía que le faltaban 40 preguntas por contestar y son las 9 de la noche. Y es de la primera ronda, Arnoldo. Todavía viene una segunda ronda para aclarar si es que quedan todavía dudas para los legisladores en algunos temas. Empezó solamente la lectura de las primeras preguntas, se llevó hasta poco después de las 5 de la tarde. Y por supuesto, los más cuestionados fueron Álvaro Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública, y Carlos Amarripa Aguirre, que está rindiendo o está presentándose ante los diputados todavía por la gestión que hizo como procurador de justicia, ahora ya con el título de fiscal general. Y llama la atención que cuando estaba haciendo sus preguntas, Ernesto Prieto Gallardo, el coordinador de la bancada de Morena, se dirigió a él como el fiscal carnal de Guanajuato, hecho que hizo que le llamara la atención el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el panista Jesús Oviedo Herrera, diciéndole que se tenía que comportar y referirse a los invitados de manera respetuosa, ¿no? Los llamó al orden de manera general, pero iba dirigido al coordinador de la bancada de Morena. Mencionarte, Arnoldo, que la primera parte de lo que me llama la atención es de las respuestas del secretario de Seguridad Pública, que se le cuestionó sobre la fallida estrategia de prevención en Guanajuato y su respuesta fue tajante. No hay falla en la estrategia de prevención. Y después cuando una diputada del PAN... Siguen viviendo en Suiza, Carmen, nuestros funcionarios de seguridad. O sea, no tienen la más mínima autocrítica. Después de los hechos de Salamanca, después de los hechos de Valle de Santiago, de estos videos espeluznantes que hemos conocido, dicen que todo está bien, que nada podía estar mejor. Que todas las millonarias inversiones que se han hecho en materia de prevención han dado resultado aquí en Guanajuato. Y cuando Cristina Márquez, de diputada del PAN, le pregunta a Álvaro Cabeza de Vaca cuáles serían los principales logros de la administración y si hay algunos áreas de oportunidad, él es tajante y responde: los resultados están a la vista, los resultados son claros, los que ha dado la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué están viendo ellos que no vemos, Carmen? Yo decía hoy, ¿qué están viendo ellos que nosotros no vemos, que ven que esto es idílico y que está todo muy bien?
Exacto, Arnoldo, son al menos los últimos 3 años de glosa que mantienen el mismo discurso estos funcionarios en el área de seguridad, pero cerramos un 2018 que fue el más violento para la historia de Guanajuato. La cantidad de homicidios llevó a Guanajuato a colocarse en primer lugar a nivel nacional, y también las agresiones a mujeres van a la alza, los homicidios dolosos, que así están tipificados por la Procuraduría de Justicia del Estado, han incrementado de manera significativa, ya alcanzan los 300 homicidios dolosos de mujeres, de acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Carmen, pero también en Guanajuato surge el primer cártel del sexenio López Obradorista. Surge a la luz pública, se hace una telenovela con él. Los que estamos aquí sabemos que esta actividad viene de hace tiempo, pero se construye esto, y para nuestras autoridades de seguridad todo está tan tranquilo como si no hubiera pasado nada. Después de esos autos incendiados en carreteras. Bien, todo. Bueno saberlo. Escuché un fragmento de la intervención de Carlos Amarripa, pues estaba por empezar la transmisión, y veo que niega que él haga filtraciones a los medios de comunicación, estas en las que pues, hemos detectado la mano de la Procuraduría muy claramente, porque además los periódicos se refieren, cuando hablan de estas versiones que no tienen una fuente identificada, las atribuyen a fuentes del gobierno del Estado. Y luego dan datos de carpetas de investigación, dan datos de investigaciones en marcha que solo pueden tener pues, los agentes del Ministerio Público, ni siquiera la Secretaría de Seguridad, ¿no? Y esto no es nuevo, Arnoldo. O sea, ahora lo hemos visto en últimas fechas con el tema del operativo llamado Golpe de Timón, ¿no? Del cártel Santa Rosa de Lima. Pero las filtraciones se han venido dando desde que Carlos Amarripa era procurador de justicia, y esa es la manera de comunicar que tiene el Carlos Amarripa hacia la sociedad. Entonces, y comunica lo que le interesa, ¿no? De manera parcial. Hace un momento yo estaba escuchando de acá Carlos Amarripa, y ahora ya sé que ya han pasado varias horas, ¿no? Desde que inició la glosa, pero ya no se le entiende absolutamente nada de lo que está contestando. Y lo que más me sorprende es que los diputados no hagan un llamado, porque finalmente se está presentando a rendir cuentas, ¿no? Pero no se le entiende, habla demasiado rápido. Me parece que es parte de la estrategia para que no podamos entender qué es lo que pretende decir. Pero le deberían llamarlo al orden. Decir respecto al tema de seguridad. Vamos a dejarlo ahí, Carmen. Vamos a ver con calma mañana cómo logran los diputados devolver estos saques de Carlos Amarripa. También siento que luego los diputados no ponen el dedo en el renglón, no arman estrategias articuladas. Vamos a ver cómo se comporta esto. Siempre hemos pensado que la glosa es un ejercicio medio inútil, un diálogo de sordos, ¿no? Tú que cubres más el Congreso. Exacto, Arnoldo. Bueno, me parece nada más como chismosón comentar. Adelante. Que salió muy molesta de esa mesa de trabajo fue la diputada morena María Magdalena Rosales, y lo hizo evidente cuando estaba hablando Álvaro Cabeza de Vaca. Se levantó de su silla y dijo, con permiso, muchas gracias, gritándolo como para que el resto de esa mesa, que estaban alrededor de 20 personas, la escucharan, y salió del salón. Pero pues me parece que mal también, ¿no? Si a ella le pareció mal, ¿mande? Mal también, porque se debe quedar y ¿sí? y plantear sus preguntas, y si no se las contestan, replantearlas. Y hacer los señalamientos ahí, Arnoldo, y no que parezca nada más como un berrinche de no estoy conforme con lo que están diciendo y me levanto y me voy, ¿no? Sí. Sino hacer los señalamientos, porque finalmente para eso están ahí los funcionarios, para despejar las dudas y responderle a los diputados. Y tan caros que nos salen estos diputados. Carmen, gracias, no te doy más lata. Mañana estamos ahí pendientes a ver qué pasa. Y bueno, ya pronto leeremos tus reportajes completísimos en algo que pronto anunciaremos, ¿no? Así es, muy pronto, Arnoldo. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches y gracias. Bueno, pues usted leerá mañana en los periódicos la glosa, creo que nos saldrán grandes cosas. Desde luego, pues es un ejercicio formal y el procurador va a negar todo lo que le convenga negar. Los diputados van a preguntar tratando con muchas limitaciones, como se da este diálogo. Vamos a ver qué pasa. Los informes siguen siendo lo que han sido siempre, el Ejecutivo apabullando al otro poder y el Poder Legislativo sin exigir la rendición clara de cuentas. Regreso al tema de la carretera porque me dice el ingeniero Fernando Sánchez de Guanajuato Capital, me pide que recuerde cuando el gobierno de Guanajuato, y esto fue pues, en los años 90 del siglo pasado,
puso dinero para hacer el doble carril de la Irapuato-León. Del Irapuato, sí, el doble carril, después Fox aumentó a 3. Después la Irapuato-La Piedad, la Irapuato-Salamanca y también el aeropuerto del Bajío, sin sentarse a esperar los dineros federales. Esto en respuesta a lo que nos decía el vocero de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad, de que tienen planes y tienen todo listo, pero que no les llega el dinero. Dice Diego Contreras, no es ámbito local la inseguridad que genera el huachicol, lo sostiene el impresentable Carlos Amarripa. Ha sido su pretexto siempre, pero cuando logra capturar a un huachicolero, hace fiesta, lo presenta y dice que están atacando y que luego se los dejan libres los jueces federales. Una pena que el ejercicio de control por excelencia que tiene el Congreso del Estado glosa sea una mera simulación legislativa, dice Diego Contreras Mena. Quiero cerrar esta transmisión con un comentario sobre una información que aquí hemos abordado en otras ocasiones, la evolución de un caso. El caso del migrante Leonardo Reyes, un joven de 22, 23 años, asesinado en San Miguel de Allende en diciembre del año pasado, de acuerdo a todas las evidencias con las que cuenta su familia, sus padres, su madre, que se ha convertido en la activista más fuerte en este caso, asesinado por policías estatales, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública, en algo que dio lugar a una inmediata criminalización de Leonardo, víctima de asesinato y además acusado de ser integrante de alguna banda delictiva y de haber disparado contra los elementos, lo que motivó a su vez que le contestaran el fuego y lo mataran. La familia dice que la escena del crimen fue totalmente alterada por los policías para hacer parecer esto. No es la primera vez. Y quiero referirme porque, bueno, ayer leí un excelente trabajo periodístico de Roberto Gutiérrez, periodista de Zona Franca y corresponsal de ese medio en San Miguel de Allende, una entrevista con la señora Cayente, la mamá de Leonardo, Cayente, su segundo apellido, de Leonardo Reyes Cayente, y también porque hoy se produjo este evento histórico donde el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le pide disculpas a las familias de estos dos jóvenes asesinados en el norte del país, en Monterrey, al pasar un retén en Nuevo León, mejor dicho, alumnos del TEC de Monterrey, y que ocurrió algo similar. También el ejército, en ese caso, los acusó de pertenecer a un grupo delictivo para justificar ese homicidio, esa ejecución extrajudicial llevada a cabo por elementos del ejército. Veo la determinación de la madre de Leo, veo su dolor, pero también su reclamo de justicia, y yo creo que, aunque pasen los años, ella va a mantener en alto esa demanda de que se investigue la muerte de su hijo, de que se limpie su nombre, de que haya responsables por el asesinato de este joven migrante, trabajador de la construcción en Dallas, que además tenía toda una vida por delante y que estaba haciendo las cosas bien, como para que lo hayan matado y de pasada acusado de actividades ilícitas. Ya se plantaron frente a Diego Sinue en Dallas, en una gira que tuvo hace unas semanas. Les ofreció algunas respuestas balbuceantes, diría yo. Puede parecer que abuse de este término al referirme a Diego Sinue, pero así lo siento, y bueno, el día que no lo vea así, que vea que está seguro de sí mismo, también lo diré. Donde Diego les decía que va a poner cámaras en las patrullas para que se sepa qué va a pasar, pero no les dijo nada con respecto a lo que ya pasó, con respecto al hecho que le reclamaban. Habló de que la fiscalía va a hacer su trabajo porque es autónoma, etcétera. El gobierno eran sus policías, la Secretaría de Seguridad no es autónoma. Diego Sinue, gobernador de Guanajuato, debería estar preocupado porque bajo su mando ocurra la ejecución de un guanajuatense de esta forma irregular. Está la Procuraduría de los Derechos Humanos trabajando también, como sabemos, con estas limitaciones que se ha autoimpuesto el ombudsman de Guanajuato. Me cuesta trabajo llamar ombudsman a Raúl Montero porque no es ningún defensor del pueblo. Defiende más a sus verdaderos patrones, los funcionarios panistas que lo colocaron ahí, ganando un espléndido sueldo y haciendo muy poco por la ciudadanía de Guanajuato. Pero ya intervino, tiene que intervenir, está forzado por las circunstancias. Ojalá el caso, ojalá sean sensibles las autoridades. No me queda ninguna duda de que la señora será persistente, la madre de Leo,
y que tarde o temprano obtendrá justicia, como hoy pasó, y da un halo de esperanza esto que ocurrió con los dos jóvenes del TEC de Monterrey. La disculpa pública ofrecida por el gobierno completo, el gobierno de la República. Bueno, pues muchas gracias. Nos seguimos viendo aquí los martes por la noche. Creo que es buena hora. Creo que se unen bastantes navegantes a esta transmisión. Yo se los agradezco mucho. Y coméntenme qué temas quieren ustedes que toque. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a escribir más temprano para que ustedes me sugieran temas y también hablar de ellos. Quedan a deber con el tema de la carretera en la 45, a ver si se produce ahí algún comentario de nuestro amigo David Olivier a su jefe, Tarcisio Rodríguez, que después de que se ocupe de nombrar a su nuevo subsecretario, se hagan cargo de una de las vías más transitadas del estado de Guanajuato. Cada vez que ocurre un accidente, esa carretera se paraliza, además de la pérdida de vidas, se producen daños económicos muy fuertes, desde luego las vidas son más relevantes y son cosas que se pueden prever. Dicen que son muy previsores, adelante señores, demuéstrenlo, ahí está un ejemplo. Soy Arnoldo Cuellar, gracias, muy buenas noches.